Napoleón se lo manda a la isla ahí porque ya bastante daño había hecho. En 1815 sucede el Congreso de Viena. Fíjense, en 1816 nosotros hacemos el tema de la independencia en Tucumán por este congreso. Porque el Congreso de Viena, impulsado por Metternich, fue ministro de Asuntos Exteriores de Austria, quien Spengler consideraba uno de los últimos estadistas, tenía la intención de restaurar el antiguo régimen en la medida de lo posible, y eso implicaba retroceder las fronteras antes de la Revolución Francesa. Iban a reinstaurar las dinastías que Napoleón había encarcelado, entre las cuales estaba Fernando VII. Entonces el Congreso de Viena para mí es un antecedente a las alianzas formales que se realizarán en el mundo, ya sea la ONU, la Unión Europea, que para mí no tienen nada de negativo. Para mí lo que llaman globalismo es una estupidez, porque en realidad, a mi manera de ver las cosas, Europa siempre ha funcionado mejor como bloque, una manera de imperios. Cuando comenzó esto de la Revolución Francesa, se produjeron esta cuestión que además ahora se les instala una idea de nacionalismo, es otro germen más, porque porque yo soy vasco, tengo mi propia cultura, mi propia religión, quiero mi constitución y mi república, mi parlamento. Fue esa cuestión de que, aparte encerrarse cada vez más, Europa en general ha funcionado mejor en manera expansiva imperialista. El Congreso de Viena no tenía la intención de una supremacía de Austria sobre los demás sectores. Allí se reunirían Gran Bretaña, Rusia, Prusia y Austria, que fueron los que derrotaron a Napoleón. Pero a diferencia de lo que luego ocurriría en Versalles, no estaba esta intención de revanchismo hacia Francia. No se la iba a, digamos, dejar en la ruina por ser lo que es Francia y sus revoluciones. No, incluso se le ha invitado a sentarse en la mesa, lo cual me parece muy inteligente. La cuestión con el Congreso de Viena es que no se buscaba, repito, la supremacía de Austria sobre los otros sectores. Lo que siempre buscó Europa en el fondo es un balance de poder. Fíjense que Inglaterra, en su manera de actuar, siempre actuó así, no porque sean benefactores, sino porque la estabilidad es lo que intenta rescatar siempre el sector conservador, porque no le sirve a nadie vivir en guerra. Las últimas guerras napoleónicas eran una desgracia, eran todas pérdidas, eran ya victorias que ya ni eran victorias, además de, las ideas estas de Francia que nunca mueren. Así, con las revolucioncitas francesas, como que nadie podía avanzar. Eran cuando en el Imperio Romano, ¿cómo conoce Julio César a Cleopatra? Él va a Egipto, porque Egipto era el granero del imperio, y era como que estaban pleitos con su hermano, que la quería matar, era su marido, y ahora estos dos con sus problemas dinásticos van a interrumpir la producción y la exportación. No nos sirve a nadie si Europa se está matando entre sí. Y además que al final, es un vicio que tuvo siempre Napoleón, pero combinada esta cuestión de que de desprecio y de subestimar a los demás, y cierta megalomanía, cosa de la cual pecó Hitler también, era un descalabro de derrotas, muertes y de nunca terminar. Tenía que ser detenido de alguna manera. Y era esta cuestión que lo hace Inglaterra muchas veces, de cuando ve que hay un sector muy disparejo, se pone del otro lado y equilibra el poder. Eso es lo que se busca. Generalmente el conservadurismo en Europa buscó eso. La estabilidad del poder en el Estado y con los demás estados, y la idea central era como
Bueno, Francia, no queremos otra revolución francesa, vamos a borrar tu revolución francesa y no jodas más. Pero como bien dijo Metternich, cada vez que Francia estornuda, Europa se resfría y lo de la revolución francesa no iba a detenerse nunca. Dijo que estaba en el fin de la Europa que conocía y que él se hundiría con ese antiguo régimen, pero era su deber impedir el caos el mayor tiempo posible. Evidentemente, los años que fue lo que se llamó la era Metternich de paz fueron mucho más que la época de Versalles, pero ya era el germen de la voluntad popular llevada al extremo estaba. Bueno, después vamos a hablar de las revoluciones del 48, pero a mí el personaje de Metternich me parece interesante, más allá de que, bueno, era como el contrarrevolucionario, y porque son esos personajes que no tienen de por sí algo épico. A mí en general me gustan estos personajes, que son más bien pragmáticos, porque está mal cuando se dice que el proceder, porque es un proceder conservador, es una ideología. En realidad surge de las circunstancias, que el sector conservador siempre intenta resguardar, o eso ha ocurrido desde la Revolución Francesa, el sector conservador intenta evitar el arrase, el suicidio jacobino colectivo de las instituciones. Porque hay que entender que, para mi manera de pensar, las instituciones, te guste o no la religión que tenés, te guste o no un montón de cosas, es lo que tenés. Y eso genera algún tipo de lealtad, identidad, orden establecido, que podés gastarte mucho en tus revoluciones y revanchismo y crear otra religión, pero ya tenés una. Ya tenés esa coherencia, esa estabilidad, esa continuidad de las generaciones, es lo que crea la identidad. Lo que ocurre es que luego de la Revolución Francesa es todo muy artificial, muy impuesto. El nacionalismo es lo mismo. Entonces, a mi manera de ver las cosas, el liberalismo, el socialismo, el marxismo, estas cosas que surgen, son destructivas. Arrasan con todo por una idea. Y yo, si hubiese tenido que actuar en esos momentos, hubiese procedido así, tratando de resguardar de manera pragmática los pilares, las instituciones de la sociedad. Aunque luego terminen los delirantes llevándose todo puesto. Yo hubiese actuado así. No, a mí no me interesan ni todas esas, no sé, Napoleón con su revancha y sentirse él que era el emperador plebeyo. No me sirve. La diferencia entre Metternich y Bismarck, que Bismarck, a diferencia de Metternich, no estaba tanto por la estabilidad de naciones y la balanza de poder, sino que él va a buscar la supremacía de Prusia por sobre los demás sectores. Y para eso tenemos que hacer otro video.